menos es la primera versión del Estado Plurinacional, 2006-2019. Es el caso más interesante en la historia boliviana de los 14 años de gobierno de un personaje que todos ya conocen, Evo Morales. Entonces, el Estado Plurinacional se va a ir desarrollando y vamos a ir viéndolo de esta manera. Los antecedentes, el contexto histórico, el golpe de Estado en Bolivia y la recuperación de la democracia también. Vamos a sacarle una captura a lo siguiente que estamos observando, compañeros, que tienen que ver justamente con el caso que ya habíamos visto hace unos instantes atrás. Un primer caso, 1982-1985, dijimos, Hernán Siles Suazo es presidente de Bolivia y sufre el caso de la hiperinflación. 1985-89, Víctor Paz va a desarrollar el decreto supremo 21060, es el inicio del neoliberalismo en Bolivia. Para que me entiendan muy rápidamente, compañeros, ¿qué es el neoliberalismo? Es el despido de muchas personas en Bolivia. Muchas personas que estaban trabajando en empresas o fábricas del Estado boliviano, pues van a tener que renunciar, es decir, el Estado los van a echar a la calle, así literalmente, y van a tener que trabajar las personas que se quedan en la empresa solo 3 meses. 3 meses para que no paguen ningún tipo de aguinaldo, ningún tipo de bono y tampoco seguros médicos. Entonces solamente se firma un contrato de 3 meses. Se los echa, hay un nuevo personal cada 3 meses y simplemente eso es el neoliberalismo. Posterior a Víctor Paz va a ser Jaime Paz, el presidente de Bolivia, 1989 al 93. Lo que este personaje va a desarrollar en su gobierno es simplemente administración ya de lo que hizo el anterior gobierno del MNR. No hay ningún cambio del modelo neoliberal, va a continuar siendo el mismo modelo neoliberal. En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, 93-97, sí se desarrolla aún el neoliberalismo, pero con un cambio más, la capitalización. Subrayanlo los que están apuntando. En el caso de la capitalización significa lo siguiente, que Bolivia, por ejemplo, en el caso de YPFB, Bolivia va a percibir 3% de la ganancia de los hidrocarburos y la empresa, en este caso la empresa internacional, va a tener que ganar 97%, fíjense compañeros, 97% de ganancia para las empresas extranjeras y 3% para el pueblo boliviano, lamentablemente. Entonces es un desajuste interesante en términos económicos porque lamentablemente el Estado no tiene dinero, en otras palabras, muy sencillas. Ahora, una vez terminado el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el año 97-2001 sucede el caso de el gobierno de Banzer. Ya hablamos de Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer Suárez va a ser el presidente electo de Bolivia. No gana con el 51 por si acaso. La política de esos años era simplemente ganar con alrededor de simplemente 30 o 20 o 24, 28% y hacer alianzas políticas. Esa era la manera. ¿Qué es lo que sufrimos, entre comillas, con el gobierno de Hugo Banzer Suárez? Va a ser la guerra del agua el año 2000. No se olviden, año 2000, en Cochabamba, se desarrolla lo que se le llama la guerra del agua. Gonzalo Sánchez de Lozada ha hecho contratos con las empresas extranjeras, haciendo que nosotros ganemos muy poco dinero, pero en el caso de Hugo Banzer Suárez, específicamente vendió todo el agua de Cochabamba. Cuando decimos venta, estamos especificando, compañeros, totalmente venta del agua de Cochabamba. Ya no nos pertenecía en ese año 2000, sino una empresa llamada Bechtel. En realidad se escribe Bechtel con la H, pero se pronuncia Bechtel. Entonces, esta empresa va a estar en Cochabamba administrando el agua, pero al final de cuentas hay toda una convulsión social porque ha ido subiendo la tarifa del agua y la gente ha empezado a defender el recurso hídrico. Al final, la población de Cochabamba vence a la empresa y al Estado boliviano porque va a sacar a las Fuerzas Armadas y a la policía
los venció y al final simplemente el agua de Cochabamba vuelve a ser fiscal, vuelve a ser parte del Estado boliviano. Lamentablemente Banzer tendría que haber sido presidente hasta el 2002, pero tiene cáncer y por ese motivo es que va a entregar el poder a Jorge Quiroga, que es su vicepresidente. Un añito solamente Jorge Quiroga Ramírez va a ser presidente de Bolivia, solo un año, y entre el 2002 y 2003 pues se da elecciones y nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada llega a ser presidente de Bolivia. El problema principal, como ya saben, es el del gas, el tema de los hidrocarburos, la guerra del gas. Se desarrolla la guerra del gas desde septiembre hasta octubre. El desenlace va a ser el 17 de octubre del 2003, por si acaso, el 17 de octubre, les vuelvo a repetir, 17 de octubre del 2003, es el día en que este personaje, Gonzalo Sánchez de Lozada, renuncia a la presidencia de Bolivia. Cuando renuncia, pues el vicepresidente se va a hacer cargo. Y esto es el contexto histórico en el cual el MAS va a llegar a ser presidente, Evo Morales. El contexto, fíjense, 2003-2005, Carlos Mesa va a ser presidente de Bolivia. Son alrededor de casi 2 años y un poquito más, si no me equivoco, presidente de Bolivia, Carlos Mesa. Al ser presidente de Bolivia, pues a Carlos Mesa le van a pedir que nacionalice los hidrocarburos, nacionalizar en términos de la revolución nacional que hemos visto el día de ayer, tratar de que todo el gas sea boliviano, pero Carlos Mesa dijo no se puede hacer eso. Se vuelve a hacer nuevamente, se vuelve a dar convulsiones sociales en Bolivia, marchas, protestas en la ciudad de La Paz en contra de Carlos Mesa y al final Carlos Mesa va a tener que renunciar. Renuncia y el año 2005-2006, fíjense, el presidente va a ser Eduardo Rodríguez Beltzé. Alrededor de 8 meses, si no me equivoco, Eduardo Rodríguez es presidente de Bolivia. Eduardo Rodríguez es, por si acaso, un personaje no conocido en el área política, pero sí en el área jurídica. Era presidente de la Corte Suprema de Justicia, entonces es un abogado de carrera. Y este personaje va a llegar a ser presidente solamente para llamar a elecciones. Se desarrollan las elecciones en Bolivia y el ganador, como están observando compañeros, y anoten el título Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia. Evo Morales entonces es elegido presidente de Bolivia. Datos interesantes acerca del gobierno de Evo Morales, como están observando ustedes, va a ser presidente constitucional de Bolivia en 3 ocasiones, del 22 de enero del año 2006 hasta el 22 de enero del 2010, y del 2010 al 2015 y 2015 hasta el 2019. Tendría que haber sido hasta el 2020 legalmente, pero hubo un problema político en ese sentido el año 2019. Listo, 3 constantemente gobiernos de Evo Morales y del MAS. Anótense los datos. En el primer gobierno gana con 54%. Por si acaso les puedan preguntar. 54% de votos. En el caso del segundo gobierno, gana las elecciones con 64%. 64%. Y en el gobierno tercero de Evo Morales, con 63% de votos. Fíjense, son altos índices en realidad, no han bajado mucho, interesantemente, en ese entonces, a diferencia de lo que vamos a ver después del año 2019. Datos históricos acerca del gobierno de Evo Morales. Quiero que vayamos anotando varios detalles importantes. Es este el dato, vamos a decir así, positivo de su gobierno. Veíamos un dato negativo que tenía que ver con el caso de una carretera en el Tibnis, el caso de Chaparina y el caso de
la corrupción que se ha dado en el fondo indígena. Y en el caso de lo positivo, pues estamos observando todo lo más interesante de la política de el MAS, es decir, el tema de las nacionalizaciones. Como están observando, se declara el país un estado plurinacional, ya, se nacionaliza YPFB. Esta nacionalización de YPFB, compañeros, tiene que ver con un detalle importante. Si Bolivia antes con Gonzalo Sánchez de Lozada ganábamos apenas 3% de ganancias de la venta de los hidrocarburos, ahora con la nacionalización que Carlos Mesa decía que no se podía hacer, pero Evo Morales sí lo hizo, Bolivia ahora gana 88%. 88% y en algunos casos 82, si no me equivoco, algo así. 88% de ganancias del gas y 12% lo va a hacer las empresas extranjeras. Entonces, fíjense, hay un detalle muy diferente. Gonzalo Sánchez de Lozada apenas 3% ganábamos, ahora con Evo Morales 88% de la ganancia. Por eso es que, como siempre les digo, ustedes jóvenes han podido vivir la situación económica más interesante de Bolivia en toda su historia, porque ahí podemos verlo, no sé si son de La Paz, siempre les digo, teleféricos, hay trenes en Cochabamba, hay dobles vías de carreteras, hay construcciones de colegios que parecen universidades en diferentes lugares, etcétera. Montón de cosas porque justamente el gas boliviano ya tenemos nosotros prioridad en poder firmar los contratos, ganancias más o mayores para nosotros a partir de ese año 2006. ¿Qué más se ha desarrollado? La Asamblea Constituyente, es decir, la nueva constitución política del Estado se va a desarrollar. Y a partir de la nueva constitución política que sale el año 2009, como están viendo, pues Bolivia ya no se llama República de Bolivia, sino el Estado Plurinacional de Bolivia. Posteriormente, entre años 2006 y 2010 se van a hacer la política de nacionalización de la mina de estaño de Huanuni, el complejo metalúrgico, Entel, por sanción del Entel, había una empresa italiana que administraba Entel y se ganaba todo el dinero y se llevaba el dinero a Italia. En el caso de Entel ahora es netamente boliviano, todo el dinero se queda acá. Nacionalización de la electricidad y otros detalles como la campaña de alfabetización y en el caso de la UNESCO se declara libre de analfabetismo al Estado boliviano. Son datos muy positivos, muy interesantes que nos dan a conocer justamente el tipo de política del MAS. Muy parecido, les decía el día de ayer, si no me equivoco, o en estos días, muy parecido al tema de la nacionalización de la minería en la Revolución del 52, muy parecido a las políticas de cambios, de reformas constantes de la Revolución del 52. Incluso en algún momento Evo Morales decía, esta es una revolución, pero democrática cultural. Es diferente, es una revolución, pero democrática. Ya hemos ido viendo este detalle y quiero pasar a este punto que es muy interesante, que siempre me parece muy interesante, curioso de ir analizando, ya que tiene que ver con un poquito del gobierno actual, porque el presidente Luis Arce ha sido parte del aparato, vamos a decir, administrativo de la economía en Bolivia. Entonces, el milagro económico boliviano. Se ha desarrollado esto que se llama el milagro económico boliviano. Como siempre les digo, acá al interior de Bolivia no se lo conoce con este nombre. Si ustedes lo googlean, ahí lo colocan en el Google o en el YouTube, el milagro económico boliviano, les va a salir seguramente distintos tipos de notas a nivel internacional. Entonces, es muy famoso este término del milagro económico en Bolivia, por lo menos en los años 2006 hasta el 2018, por lo menos, es muy, muy famoso. Incluso Luis Arce en algún momento daba justamente exposiciones del tema económico en Estados Unidos, fíjense. Y el Luis Arce el inglés, habla muy fluido en realidad el inglés. Vamos a analizar un poquito lo que estábamos viendo en este cuadrito. Hasta el año 2005 Bolivia había tenido 8.1% de tasa de desempleo. ¿Qué significa esto? La tasa de desempleo significa cuántas personas en Bolivia son personas que no tienen trabajo. Entonces,
siempre les digo, para que entendamos esto del 8.1, el 4.3, etcétera, bien facilito lo vamos a hacer. Imagínense, de 100 personas, 8 no tienen trabajo. Eso imagínense. De 100 personas, 8 no tienen trabajo. Imagínense de 1000 personas, 80 personas no tienen trabajo. Ahora imagínense de 1 millón de personas, ¿cuántos no tendrán trabajo? Y de 10 millones de habitantes que teníamos para el año 2012, alrededor del año 2012, 10 millones de habitantes, imagínense cuántas personas en Bolivia carecen pues de empleo. Entonces, eso simboliza 8.1%. Ahora, imaginen lo siguiente, desde el 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, hasta el 2018, esto se ha quedado a la mitad, 4.3 en tasa de desempleo. ¿Qué quiere decir? Que ha habido más trabajo en Bolivia. Se ha recortado la mitad. Pero para que me entiendan mucho mejor, compañeros, esto dicen los economistas a nivel internacional. Dicen, para que Bolivia o para que cualquier país pase de 8 puntos de falta de trabajo a 4 puntos, tiene que pasar por lo menos 50 años. Pero Bolivia, fíjense, no ha pasado 50 años. Ha pasado apenas unos 10 años, o 13 o 12 años si quieren, y Bolivia ha revertido la tasa de desempleo. Los economistas dicen 50 años o por lo menos 30 años tiene que ser para que bajemos de 8 puntos a 4. Y en el caso boliviano es un milagro. Se hizo rapidito y a la mitad. Lo mismo es el siguiente punto, como están viendo, la pobreza extrema. Muchos pobres en Bolivia, de 35.1% a 17.3%. A la mitad se ha reducido también la pobreza en Bolivia. El caso del salario, antes se ganaban 900 bolivianos, es decir, todos los que trabajan en oficinas, en empresas, apenas ganaban 900 bolivianos, y ahora para el año 2018, 2.000 bolivianos. Y para la gestión 2023, si no me equivoco, está en 2.223 y algo más de bolivianos. El caso del PIB, el Producto Interno, significa cuánto monto de ganancia tenemos nosotros cada año. Cada año, más o menos, Bolivia ganaba alrededor de $1.000.000 cada año. Pero en el caso del 2006 para adelante, Bolivia ha empezado a ganar $8 millones. Fíjense, de 1 millón que apenas ganábamos a $8 millones que ganamos ya. Otro dato que me parece muy interesante son también varios datos del Ministerio de Economía, pero que también están contrastados de alguna manera con todo lo que se decía de Bolivia a nivel internacional. No es que simplemente sea fuente del Ministerio de Economía aquí en Bolivia. Fíjense, las reservas internacionales. En el caso de las reservas internacionales, significa el dinero guardado de Bolivia. Eso es la reserva internacional. ¿Cuánto de dinero guarda Bolivia? Que no lo toca para nada. Desde el año 1825 hasta el año 2005, fíjense, $1.000 millones guardados en caso de Bolivia. Es como una alcancía, como siempre les digo. Y en la alcancía, pues, Bolivia ganó $1.000 millones. Pero para el año 2006, 7, 8 para adelante, Bolivia ya no solamente tiene guardado 1.000 millones, sino 8.000 millones. Casi 9.000 millones, fíjense las cifras. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenemos muchísimo dinero guardado en Bolivia. Ahora, hay otro detalle importante. Para el año 2022-21, si no me equivoco, se ha cerrado la Reserva Internacional en Bolivia con el caso de 11.000 millones. Entonces, mucho dinero en realidad. Otro caso, el ahorro del sistema financiero. Antes en Bolivia se tenía muchísimo miedo guardar dinero porque los bancos simplemente quebraban. 2005, fíjense, 3.000 millones. Pero para el año 2018, Bolivia empezó a guardar, es decir, la población empezó a guardar mucho dinero. Y fíjense, 27.000 millones se guarda en el sistema financiero boliviano. El caso del Banco Fácil es reciente, es un caso muy curioso, pero que no ha tenido mucho sobresalto. Es decir, en los años 90, cuando uno pensaba que un banco quebraba, de inmediato había protestas
dentro del banco y al final los ahorristas lamentablemente no podían ser indemnizados de alguna manera. En el caso de Bolivia ahora ya hay una reserva internacional fuerte, hay una economía más o menos interesante después de la pandemia. Y fíjense el último detalle, las AFPs, es decir, lo que hoy conocemos con el nombre de la gestora. 2005 apenas 2.060.000 millones de dólares es lo que se guardaba en las AFPs, en las pensiones, en la gestora, podemos decir, y el año 2018, pues 17.000 millones de dólares, muchísimo más dinero. ¿Por qué? Porque hay más empleo, porque hay muchas personas que van a ir guardando dinero justamente en el caso de las AFPs. Listo. Eso es lo que sucede, compañeros, en el caso de los datos económicos en Bolivia. Vamos a este otro tema. El tema del año 2019-2020, que va a ser el tema del golpe de Estado. En el caso del golpe de Estado en Bolivia, vamos analizando 5 factores que interesantemente lo que va a suceder es que se van a desarrollar de forma paulatina. El año 2015, no se olviden, en el caso del Fondo Indígena, lamentablemente, se ha dado montos amplios de dinero por parte del Estado boliviano a diferentes comunidades de Bolivia y lamentablemente muchos dirigentes o la comunidad misma lo han destinado para otros temas y al final ha habido mucha malversación, vamos a decir, de fondos, es decir, la plata se lo ha utilizado para otros motivos y pues a partir de ahí la gente empezó a desconfiar del movimiento al socialismo y el año 2019, fíjense, muy cerca a las elecciones, número 1, cambio de mentalidad de la población de Bolivia. Es decir, los jóvenes han ido cambiando ya de mentalidad. Y en el caso del cambio de mentalidad tiene que ver justamente con que la población no quería que Evo Morales siga siendo presidente de Bolivia. Había un referéndum el 16 de febrero del año 2016, el 21 de febrero, perdón, del año 2016, y ese día justamente la población dijo que no fuera presidente de Bolivia de alguna manera. En realidad el tema era de si un candidato podía ser más de una vez candidato en Bolivia, pero de alguna manera la gente dijo no. Al final ha habido ese cambio con varios tropiezos del gobierno del MAS y a eso ha aumentado, fíjense el segundo punto, carta de Luis Fernando Camacho. Como siempre les comento, en el caso de Camacho, es un personaje muy interesante en la política boliviana porque va a ir reclamando casos o se va a dar como una especie de líder o dirigente de los reclamos de Bolivia y mucha población lo va a aceptar. Se han hecho investigaciones, como siempre les indico, que dicen que se ha movido mucho por redes sociales este tema y ese movimiento de las redes sociales se ha tenido que hacer justamente por el caso de, tal vez muchos dicen eso o alguna investigación escuché esto, de la CIA norteamericana. Tercer detalle, fíjense, desconocimiento de las elecciones por presunto fraude. Como siempre les digo a los compañeros, el presunto fraude se va a desarrollar de la siguiente manera. El presunto fraude se hace las elecciones ese día domingo y se va a contar justamente, se va a contar los votos y al contarse los votos, Evo Morales estaba en primer lugar, pero muy poquito el porcentaje con Carlos Mesa. Súbitamente se va a cortar el sistema de conteo y lamentablemente no se sabe en qué momento sucede todo este conteo, vamos a decir oculto entre comillas, pero al día siguiente a las 11 de la mañana más o menos, pues Evo Morales está a la cabeza, pero ya con una diferencia de casi 10 o 11 puntos por Carlos Mesa, diferencia de 11% y eso no estaba en el anterior sistema el día domingo anterior. Entonces ahí comienza todo el
problema del presunto fraude. Le digo sigue hasta el día de hoy presunto fraude porque el, el que ha dicho que hay fraude, es decir, la Organización de Estados Americanos, la OEA, hasta el día de hoy no ha podido dar un informe específico en qué momento, en qué situación se ha dado el fraude en Bolivia. Entonces, a partir de ahí es que se duda todavía hasta el día de hoy, porque la OEA no ha podido dar pistas, vamos a decir, o pruebas de este fraude. Y eso que Yanine Áñez fue presidenta de Bolivia casi un año entero. Tenía todas las posibilidades de desarrollar esa investigación, pero hasta el día de hoy no hay un informe final, lamentablemente. Cuarto punto, fíjense, amotinamiento de la policía boliviana y petición de renuncia al presidente de Bolivia. Lamentablemente, este cuarto punto tiene que ver mucho con la constitución política del Estado. La constitución política del Estado le dice a los militares que tienen que cuidar al gobierno legalmente constituido. Sea el presidente que esté ahí, sea el partido que esté ahí, la constitución dice que las Fuerzas Armadas deben cuidar, ojo, cuidar al gobierno, y en este caso cuando están pidiendo la renuncia es anticonstitucional. ¿Por qué? Está prohibido también que las Fuerzas Armadas puedan analizar, puedan reflexionar sobre un tema en específico. En este caso, ¿a qué me estoy refiriendo? Está prohibido que las Fuerzas Armadas y también la Policía Boliviana están prohibidos de que den una posición política. Imagínense, si ahorita sube el pan, por decir así, o sube la canasta familiar, los militares pueden empezar a hacer una marcha, una protesta, o los policías a amotinarse por la subida de precios. Es anticonstitucional eso. Ahí está. Entonces, es anticonstitucional. ¿Qué quiere decir? Es ilegal. En otras palabras más sencillas, es un golpe de Estado lo que sucedió en Bolivia. Porque al no ser legal, pues es ilegal. Y el quinto y último punto, que es muy interesante, los medios de comunicación ocultaron o encubrieron la información. ¿A qué me refiero con encubrir la información? No sé si son todos de la ciudad de La Paz, les decía, de específicamente la ciudad del Alto. Por lo menos yo vivo aquí en la ciudad del Alto. ¿Y cuál es el detalle interesante? Que cuando empezaron a ver las manifestaciones de la ciudad del Alto contra el gobierno de Yanine Áñez, interesantemente Yanine Áñez empezó a salir en medios de comunicación diciendo que son terroristas, son masistas, etcétera. Cosa que es muy curioso. ¿Por qué les digo esto? Porque no habían personas que eran en algún caso del partido político del MAS, sino que simplemente la población ha empezado a marchar. Pero más allá de eso, pueden o no ser del movimiento al socialismo. ¿Cuál es el detalle? Que los medios de comunicación no mostraron las marchas del Alto. Sí estuvieron en vivo y en directo, más de 2, 3 horas, si no me equivoco, con el amotinamiento de la policía boliviana y de las Fuerzas Armadas. Pero curiosamente, cuando los alteños empiezan a marchar a favor de la Huipala, no a favor de Evo Morales, a favor de la Huipala, lamentablemente los canales de televisión, la mayoría por lo menos, dejaron de mostrar esa información. Es muy dudosa, muy curiosa, muy lamentable, porque un medio de comunicación podría mostrar uno y otro dato, pero en ese caso se escondió esa información. Hay imágenes de lo que ya habíamos dicho, la petición de renuncia por parte de la policía boliviana y las Fuerzas Armadas. Ahí está también otra imagen de la policía pidiendo justamente refuerzos a las Fuerzas Armadas, justo porque la ciudad del Alto, muchos pobladores de la ciudad del Alto, muchos ciudadanos han ido marchando hasta la Plaza Murillo y hasta que incluso la policía, y eso lo han visto en vivo y en directo por Unitel, pidieron refuerzos a las Fuerzas Armadas. Ahí está. Y hay otro detalle muy curioso, fíjense, la imposición al mando de Yanine Áñez. También se nota mucho el golpe de Estado en este caso porque es anticonstitucional que un militar le esté entregando la banda presidencial a la flamante presidenta en este caso. Tendría que hacerlo quizás el presidente de la Cámara de Diputados, pero o incluso el vicepresidente de la Cámara de Senadores, pero no un militar como estamos observando en las imágenes, lamentablemente. Y vamos con este último detalle, como siempre les digo, la recuperación de la democracia en Bolivia. Por lo menos yo le he colocado ese título, compañeros, no sé si varios textos de historia en Bolivia
le han colocado ya ese término, pero por lo menos en este tema le estamos colocando de esta manera, recuperación de la democracia. ¿Por qué le llamamos así? Porque ha habido 4 puntos interesantes que también se han desarrollado. El primero es 3 fechas de elecciones. No vamos a decir que Yanine Áñez es la culpable de las 3 fechas de elecciones, porque en realidad ha habido un suceso a nivel internacional llamada la pandemia o el COVID-19. Entonces, se ha tenido que congelar todo absolutamente y las elecciones serán en mayo. Entonces va a tener que moverse la fecha de elecciones para una posible fecha que era un 6 de septiembre. Por lo menos el gobierno, más o menos el gobierno de Yanine Áñez manejaba la fecha de septiembre, pero al final no se pudo hacer tampoco en septiembre, aunque la población se empezó a movilizar ya no estaban, vamos a decir, encerradas en las casas muchas de las personas, y en octubre recién se hacen las elecciones. Una vez que se desarrollan las elecciones ahí, vamos a ver otros datos interesantes que pasaron antes de las elecciones. El número 2, no participación del MAS. Es muy curioso este detalle. La población, perdón, el gobierno de Yanine Áñez, los ministros y Yanine Áñez en algún momento, si no me equivoco, ahí comentaban diciendo que Evo Morales no tiene que participar. Estaba exiliado en la Argentina también, tampoco se le podía permitir. Pero hay otro detalle más importante. Dijeron ellos que el MAS no tendría que participar, cosa que no está en la reglamentación, es decir, en el órgano electoral no hay la posibilidad de que se le castigue a un partido político porque no haya eh, presentado de forma legal todos los resultados. ¿A qué me refiero? Si el presunto fraude es fraude de verdad, eso no imposibilita a que el partido del MAS siga estando en competición. Pueden elegir otro candidato y seguir siendo parte de las elecciones. Pero el gobierno de ese momento entonces no quería que participe el MAS, cosa que es ilegal también, se tendría que permitir. Un tercer detalle que es muy interesante, fíjense, el bloqueo en el altiplano y petardos por las elecciones en Bolivia. Ese suceso también lo hemos visto, por lo menos en el caso de la ciudad del Alto, fíjense, hay un detalle muy interesante. En algún caso se lanzaban petardos por grupos de WhatsApp, se daban los comunicados y finalmente lo que hacía una red de comunicación por televisión veíamos la noticia, decía lo siguiente, así cuando estaban lanzando petardos en la ciudad del Alto por las elecciones, la televisión decía, estamos en vivo y en directo desde la ciudad del Alto y justamente los petardos que están lanzando están afirmando de que la gente no quiere que participe el MAS, cosa que era mentira. En realidad los grupos de WhatsApp de las zonas en el Alto decían todo lo contrario, sea o no la participación del MAS, lo que querían eran elecciones. No dijeron en ningún momento que no querían que participe el MAS. Entonces, son esos detallitos que se han ido viendo a lo largo de todo este problema del año 2019. 2020 también. El cuarto punto, los resultados se dictan muy tarde, a medianoche. Luis Arce va a ser, pero elegido al final de cuentas como presidente de Bolivia con un 53%. Entonces, ahí lo tenemos a Luis Alberto Arce Catacora como presidente de Bolivia. Nace el 28 de septiembre del año 1963. Hoy vive en La Paz, justamente es paseño, y el personaje va a quedarse aquí porque está la sede de gobierno. Ahora, el personaje Luis Alberto Arce Catacora va a desarrollar diferentes políticas, como ya ustedes conocen, hasta el día de hoy, como es el caso de un bono por el suceso de la pandemia y otros detalles como las vacunas que se han intensificado a nivel Bolivia, el tren en Cochabamba, inauguración de una de las obras interesantes a nivel nacional y otras obras más interesantes en el caso de la economía que todavía está sin muy poca, vamos a decir, inflación en el caso de América Latina y a nivel mundial. Listo, compañeros, hasta aquí tendríamos avanzado entonces el tema del Estado plurinacional.
tendríamos la finalización de la clase de historia de Bolivia, del módulo de historia de Bolivia, el día de hoy. El día de mañana vamos a estar con el tema de geografía, no sé si toditos están ahí, vamos a iniciar justamente el tema de geografía. Vamos a ver si lo hacemos con Bolivia, vamos a hacer geografía universal o el tema de geografía simplemente. Ahí están deditos arriba también. Entonces vamos a ir analizando esos temas el día de mañana y como les decía, posteriormente vamos a ir viendo el tema de la Constitución, creo que tenemos una semana más, y de la Constitución política del Estado. Entonces,